y bienvenidos al cierre. Soy Camila Peralta y hoy vamos a conversar acerca del tema que se vive en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, porque hay alrededor de 2.000 cubanos esperando poder pasar con el objetivo de finalmente llegar a Estados Unidos, ese rumbo al cual se trazaron desde una larga trayectoria que empezó meses atrás cuando salieron Cuba, Ecuador, Colombia, Panamá y de ahí hacia tratar de llegar a suelo americano. Pero para conocer más y entender esta problemática que está afectando a la región centroamericana, acá en el estudio nos acompaña Angélica López, nuestra corresponsal del canal. Un gusto de tenerte acá con nosotros, Angélica. El gusto es mío y muchísimas gracias por invitarme al programa Al Cierre. En Nicaragua contamos con la participación de Kenia Izquierdo. Kenia, un gusto tenerte con nosotros. ¿Nos escuchas? Kenia estará con nosotros hablándonos desde la perspectiva nicaragüense sobre este conflicto que se vive. Hola Kenia, gusto de tenerte con nosotros. Kenia nos va a contar seguidamente de qué es lo que está pasando en Nicaragua y por qué los nicaragüenses en realidad han frenado el paso de los cubanos para continuar la trayectoria hacia Estados Unidos. Angélica, como bien lo decía, ha sido una travesía que empezó hace varios meses y en realidad ha sido como una peregrinación prácticamente de todos estos migrantes cubanos. ¿Cómo es ese paso y esas distintas fronteras que los cubanos han ido atravesando? Así es, bueno, algunos comenzaron meses atrás, algunos hace pocos días. La mayoría salió de Cuba a finales de noviembre aproximadamente y unos 12 días después llegaron a suelo costarricense, que es donde se desata toda esta problemática que estamos viendo ahora. Y bueno, ellos inician en Cuba, salen legalmente vía aérea hacia Ecuador, porque recordar, y para la gente que no lo sabe, Ecuador no le solicita una visa, entonces eso hace más fácil que ellos puedan ingresar sin ningún tipo de problema. Llegan a Ecuador y es cuando comienzan su travesía de manera ilegal para llegar finalmente hasta los Estados Unidos. De Ecuador pasan a Colombia. En Colombia, según nos dijeron los mismos cubanos con los que yo conversé, es la parte más complicada. Es la parte donde a ellos les golpean. Aquí casualmente tenemos el mapa en pantalla que nos permite visualizar exactamente lo que Angélica nos está diciendo. Llegaron a Ecuador, recordanos, de Ecuador cogen vía terrestre Colombia y si querés seguimos acá el mapa para continuar la travesía. Así es, exactamente. Llegan a Ecuador, de Ecuador ya comienzan a caminar, es decir, vía terrestre pasan hacia Colombia, ¿verdad? Pasan toda la frontera, toda la parte de la selva, se encuentran incluso, nos dicen, con miembros de la guerrilla colombiana y son ellos los que hacen más difícil la travesía, les piden dinero a cambio de dejarlos pasar. Los golpean, los asaltan. Los famosos coyotes también están participando, me imagino, de toda esta trama. Totalmente. Ahorita te comento un poco sobre eso. De Colombia entonces pasan a Panamá. En Panamá hay una parte que la hacen vía marítima y otra vía terrestre hasta llegar a Costa Rica. En Costa Rica entonces es cuando se encuentran con el obstáculo de poder seguir su travesía hacia los Estados Unidos, pero si ellos continuaran entonces les faltarían todos los países de Centroamérica, México y finalmente llegan a los Estados Unidos. En Panamá lo que sucede y en Costa Rica, en la frontera, es que en esos días Costa Rica desarticula una banda de tráfico de migrantes. Y entonces se dan cuenta que estas personas que están llegando a la frontera Costa Rica-Panamá, que es Paso Canoas, le había pagado a los famosos coyotes que usted menciona, ¿verdad? Una suma, según la Fiscalía de Costa Rica, que va entre los $7,000 y $15,000. Una suma bastante alta, ¿verdad? A cambio de que los sacaran de de Cuba, y los pasaran hacia los Estados Unidos. Entonces, vamos a pasar un momentito con Kenia, que me gustaría consultarle en razones, en términos generales, ¿qué hace que Nicaragua se enfade de esta manera y ponga un freno tan directo
al traslado, al cruce de estos cubanos, si en tiempos anteriores este cruce se había estado dando tan ilegal como legalmente, pero hay ahí algo que dispara la actitud de las autoridades nicaragüenses para cerrar la frontera. ¿Qué nos puedes explicar de esto? Prácticamente de manera oficial el gobierno de Nicaragua informó de que no había un acuerdo preestablecido, no había una comunicación directa, ¿verdad?, entre ambos gobiernos, tanto de Costa Rica como de Nicaragua, un acuerdo preestablecido, ¿verdad?, en cuanto a que este grupo de cubanos pudiera entrar a esta nación centroamericana. El gobierno de este país responsabiliza prácticamente al gobierno de Costa Rica de promover el ingreso forzoso, es lo que ellos alegan, de lanzar a este grupo de cubanos a esta nación. Además, el gobierno de Nicaragua informó que prácticamente con este ingreso forzoso del grupo de cubanos se violó la soberanía del país, tomando en cuenta que Nicaragua no había otorgado ningún acuerdo, ningún documento legal para que este grupo de ciudadanos, ¿verdad?, que vienen procedentes de Cuba, ingresaran al país. Esto fue momentos de tensión, ¿verdad?, que se vivieron durante este fin de semana. Algunos expertos prácticamente critican la parte de que este problema se debe a esas tensas relaciones, la falta de comunicación, el entendimiento que hay de parte de los presidentes de ambas naciones, tomando en cuenta también y resaltando que hay problemas limítrofes que se están llevando a cabo, ¿verdad?, demandas que hay ante organismos internacionales de justicia. Y uno de los puntos medulares también que se critica desde esta nación es la violencia, las agresiones, los abusos con que actuaron las fuerzas policiales y también el ejército. El ejército de esta nación incrementó la seguridad durante el fin de semana en el puesto fronterizo de Peña Blanca, y esa es porque afirmaban que el grupo de cubanos no tenía ningún documento legal, que Nicaragua no había otorgado ningún documento legal para que ellos ingresaran a esta nación. Kenia, por lo visto es un tema que hace sentir a las autoridades nicaragüenses amenazadas, es un tema para ellos de soberanía nacional, es un tema que hasta cierto punto siente que se les está pasando por encima y que no hubo, pareciera ser, una debida comunicación bilateral en este sentido entre autoridades migratorias nicaragüenses y costarricenses. Pero para ahondar más en el tema y entender el trasfondo verdadero que hay detrás de esta problemática, vamos a tener a otros expertos internacionales que nos comentarán más al regreso de la pausa. Ya volvemos.